Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Comencemos. Mis queridas amigas, sentaos y agarraos fuerte a la silla, porque lo que os traigo hoy no es una simple noticia. Es un auténtico terremoto que ha sacudido Roma de arriba abajo y que nos tiene a todas con el corazón en un puño de pura emoción. ¿Alguna vez os imaginasteis que nuestro querido Turco, ese que adoptamos como si fuera un hijo más, llegaría a tocar el cielo de la televisión italiana con las dos manos? Pues dejad de imaginar porque ya es una realidad, y os aseguro que se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. Hoy tenemos que hablar muy seriamente de cómo Can Yaman ha pasado de ser el galán de moda a convertirse en una leyenda viva en nuestro país, y es que las últimas horas han sido un no parar de bombazos informativos que confirman lo que nosotras ya sabíamos, que este chico tiene un ángel especial y que Italia ya no puede vivir sin él. Empecemos por lo más reciente, por ese reconocimiento que le da la seriedad y el prestigio que tanto se merece. Resulta que se han anunciado los ganadores de la 18ª edición del premio Viaggio Agnés, un galardón importantísimo, de esos que tienen solerá y que otorga un jurado presidido nada menos que por Gianni Letta. Pues bien, atención a esto, porque nuestro Can, junto con todo el equipo de la superproducción Sandokan, se ha llevado el premio audiovisual. Estamos hablando de palabras mayores, mis cielos. La Fundación Viaggio Agnés ha reconocido el inmenso trabajo que hay detrás de esta serie evento producida por Lux Vide y Fremantle para la RAI, y no es para menos. Imaginaos el orgullo que debe sentir él en estos momentos. La ceremonia se va a celebrar el jueves, 25 de junio, en un marco incomparable, nada menos que en la Piazza di Spagna en Roma. Ya me lo estoy imaginando, bajando esas escaleras míticas o subiendo al escenario con esa elegancia que le caracteriza, rodeado de la historia de nuestra ciudad eterna. Además, la gala estará conducida por dos grandes amigos de la casa, Alberto Matanó y nuestra adorada Mara Venier, que ya sabemos que tiene una debilidad especial por Can y seguro que lo trata con ese cariño de madre que tanto nos gusta ver en pantalla. Este premio no es solo un trofeo más para la estantería, es la confirmación de que Sandokan va a ser algo épico. Han pasado 50 años, medio siglo, desde que Emilio Salgari nos hiciera soñar con aquellas aventuras, y ahora es Can Yaman quien recoge el testigo del tigre de Malasia. Y no lo hace solo. Estará acompañado por Alessandro Preciosi y la bellísima Alana Bloor, bajo la batuta de los directores Gian Maria Michelini y Nicola Batangelo. Que le den este premio, incluso antes de que la serie haya explotado en todas las pantallas, nos dice que lo que han rodado en Calabria es pura magia, una vuelta a las grandes producciones de la RAI que nos tenían pegadas al sofá noche tras noche. Pero si pensabais que esto era todo, preparad las sales porque la revista TV Mía ha soltado una exclusiva que nos ha dejado sin aliento y que nos proyecta directamente hacia el futuro, hacia febrero de 2026. ¡Ay, madre mía! Parece que fue ayer cuando llegó a Italia y ahora mirad dónde está. Según las páginas de esta famosa revista, que ha desvelado los detalles del 76º Festival de Sanremo, Can Yaman no va a ser un simple invitado que pasa a saludar, no. Nuestro Can va a ser el copresentador de la noche inaugural. Habéis oído bien, el martes 24 de febrero de 2026, cuando se levante el telón del Teatro Ariston, allí estará él, codo con el gran Carlo Conti. Esto es la consagración definitiva, porque ya sabéis que Sanremo es sagrado para nosotras, es parte de nuestra cultura, y que le den la llave de la primera noche, la más importante, la que ven millones de personas, es la prueba de que ya es uno de los nuestros. La revista cuenta que llegará al festival con el éxito de Sandokan, muy fresco, lo que sin duda ayudará a que el público lo reciba con una ovación cerrada. Y por si fuera poco, esa misma noche, la del debut de Can como presentador, el súper invitado musical será Tiziano Ferro. Menuda combinación de talento y belleza vamos a tener en el escenario. Se me acelera el pulso solo de pensar en ver a Can presentando las canciones, interactuando con Carlo Conti y, por supuesto, con la inigualable Laura Pausini, que estará presente todas las noches como copresentadora fija. Imaginaos la química que puede haber ahí, las miradas, las risas. También se mencionan otros nombres para el resto de la semana,
como Achille Lauro, la guapísima Irina Shayk o el simpático Alessandro Siani, pero seamos sinceras, la noche que todas vamos a marcar en rojo en el calendario es ese martes inaugural. Es un paso de gigante en su carrera, un reconocimiento a su esfuerzo por aprender nuestro idioma, por respetar nuestras tradiciones y por querer ser parte de esta gran familia italiana. Y claro, con una noticia de este calibre, no podemos dejar de hablar de algo que nos encanta, el estilo. ¿Qué se pondrá nuestro príncipe otomano para pisar el escenario más importante de Italia? Ya sabéis que su evolución ha sido espectacular. Ha pasado de un estilo más rudo a una elegancia refinada, pero sin perder esa esencia salvaje que nos vuelve locas. Suele apostar por trajes de corte clásico, pero siempre les da su toque personal. Colores oscuros, camisas desabrochadas porque él no es amigo de las corbatas que aprietan, y siempre, esas joyas que son su sello de identidad, esos collares y pendientes que le dan un aire de pirata moderno irresistible. Sabemos que es imagen de Dolce y Gabbana, y lo lógico sería pensar que Domenico y Stefano, que lo conocen bien, se encargarán de vestirlo para una ocasión tan patriótica como Sanremo. Sería una apuesta segura, elegancia italiana pura para celebrar la música italiana. Sin embargo, hay rumores, hay quien dice que quizás Can quiera sorprendernos. Lleva más de 5 años viviendo aquí, su corazón está dividido entre sus raíces y su hogar actual. ¿Y si decide dar un golpe de efecto y apostar por un diseñador turco emergente? Sería un gesto precioso, una forma de unir sus dos mundos, el Bósforo y el Mediterráneo, en el escenario del Ariston. Aunque, si os soy sincera, se ponga lo que se ponga, con esa percha que Dios le ha dado, va a estar deslumbrante. Yo apuesto a que veremos algo de terciopelo, quizás en azul noche o negro, y por supuesto, su melena impecable y esa sonrisa que nos derrite. Lo que está claro es que estamos viviendo la era dorada de Can Yaman en Italia. Entre el premio en Roma y la noticia de Sanremo, nos demuestra que ha venido para quedarse y para hacer historia. No es solo un actor guapo, es un profesional que se ha ganado el respeto de la industria, desde la Fundación Biagio Agnés hasta la dirección artística de Sanremo. Nosotras que lo hemos seguido desde el principio, que hemos visto cada una de sus series y que lo hemos defendido siempre, no podemos estar más orgullosas. Es como ver triunfar a alguien de la familia. Así que, mis queridas, id preparando el vestido de gala para verlo en junio en la Plaza de España y reservad fuerzas para febrero de 2026, porque lo que nos espera va a ser inolvidable. Me encantaría saber qué pensáis vosotras. ¿Os gusta la idea de verlo presentar Sanremo? ¿Creéis que lo hará bien junto a Carlo Conti? ¿Y qué preferís, que vaya de Dolce y Gabbana o que arriesgue con algo nuevo? Dejadme vuestras opiniones aquí abajo porque me muero por leeros y comentar con vosotras cada detalle de estas noticias maravillosas.